Muy bienvenidos a todos. Qué lindo que pudiste formar parte de lo que fue el culto, que como decíamos en la alabanza, como ministraban los chicos, el único motivo por el que nos juntamos es Jesucristo, o el más importante. Y después de ahí se desprenden un montón de cosas, que es disfrutar en comunidad, poder adorar, orar, en fin, un montón de cosas que hacemos cuando estamos juntos y adoramos a Dios. Así que me alegro de que hayas podido estar ahí conectados y hoy no pudiste acercarte hasta este lugar. Como escuchamos también a la pastora, hay mucha gente que está de vacaciones, así que si nos estás viendo desde tu lugar de descanso, ahí que decidiste apartarte unos días para poder descansar y retomar esas fuerzas que necesitamos, te saludamos también con mucho cariño. Y si nos estás viendo de cualquier otro lugar del mundo, también te saludamos. Así que, bueno, hoy vamos a compartir un poquito más y extendernos un poquito más. Siempre nos gusta ir en profundidad acerca de lo que escuchamos, como simplemente para dar un puntapié de lo que sea tu semana y que te sigas metiendo en esto que escuchamos hoy, porque no alcanza con solamente 20 minutos o media hora de lo que escuchamos acá. Vale la pena invertir tiempo para seguir aprendiendo y para poder leer de lo que escuchamos hoy. Y bueno, hoy me acompaña Benji. Así que gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar un poquito La profundo. única persona que me invita es Miki, Sí, así por que eso, estoy nadie lo muy invita, lo agradecido invito con yo. ella. Me dice, invíteme, bueno, lo invito. Bueno, en fin. Hoy hablamos de algo, yo diría que como la base del Evangelio, que es justamente el Evangelio. Em, pero es acerca de hablar del Evangelio, ¿no? Y también el chamo, mientras ministraba en la adoración, él mencionaba un texto bíblico que a mí también me recordó cuando leí la prédica, y es el que está en Romanos 1, y es el que dice que justamente no tengo vergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, y me gustaría leerlo bien, y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen, para que todos los que creen alcancen salvación. Dice, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Podría terminar ahí, pero no. Sigue, nos dice cuál es la manera de ser justos. Y dice, es por fe, de principio a fin, lo aclara. Dice, así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Me gusta mucho este tema, me gusta mucho cómo lo aclara el apóstol Pablo en Romanos, lo explica muy bien, dice, es por fe, de principio a fin. Así que si alguien te dice otra cosa, no es de principio a fin, es por fe. Y el justo por la fe vivirá. Y algo que a mí también me gusta mucho es qué significa la palabra evangelio. Evangelio significa la buena noticia o el mensaje feliz. Y creo que nada más oportuno para cualquier etapa que el ser humano esté pasando, para cualquier etapa que sea que tu vida estés transitando, nada más oportuno que escuchar un mensaje feliz, un mensaje que da esperanza. Y a eso va un poco mi primera pregunta, es ¿por qué crees que es importante? Hay muchas razones, pero algunas que vos me puedas decir de que es importante que compartamos este mensaje feliz, este mensaje de esperanza. Yo creo que tiene mucho que ver para mí con que nosotros estamos acostumbrados en el día de hoy, en nuestra época, de ser consumistas. Y el amor no es consumista, justamente un te quiero no es lo mismo que un te amo. El amor habla de dar y el querer de tomar, ¿no? Tomar hacia sí. Entonces, para mí el Evangelio hoy en día tiene mucho que ver con ese tema de que si nosotros lo tomamos como si fuese un consumismo, algo que yo consumo y después desecho lo que no quiero o lo que no me sirve, no termina siendo lo que Jesús nos mandó a hacer. Termina siendo algo que me puede llegar a hacer bien, sin lugar a duda de que el Evangelio nos hace bien, la noticia del Evangelio nos salva de la muerte prácticamente, pero va más allá. Entonces yo creo que esa es nuestra esperanza, de que nosotros al ser mensajeros no solamente estamos
tomando la salvación para nosotros y dejándola aquí, sino está teniendo un efecto no solo en mí, sino en otros alrededor mío. Entonces yo creo que esa es la diferencia, gran diferencia de algo... De cualquier mensaje Claro, feliz que podamos de cualquier dar. mensaje feliz. Entonces, en el día de hoy estamos tratando de dar mensajes que son, bueno, recibimos mensajes malos, digámoslo así, todos los días. En las noticias, todos los días me llega un mensaje de qué está pasando en la guerra, qué está pasando. Está bien informarse, está genial, pero a nosotros como hijos de Dios nos toca ser mensajeros con esperanza, ser mensajeros de fe, de esa fe con esperanza que tenemos y no ser un consumista del Evangelio o consumidor, se dice, Sí, claro, no, de sí. Evangelio nada más. Me gusta porque viste que el pastor cuando predicaba también hablaba de esto, de en medio de la aflicción. Y si predicamos el evangelio tiene que ser como lo cuenta la Biblia, o sea, Claro. de principio a fin, y tiene todos los matices. O sea, tiene momentos de aflicción, momentos duros, que creo que son los más, pero también tienen que en medio del dolor, Jesucristo es nuestra esperanza. Entonces, yo creo que el mensaje feliz que nos transmite la Biblia y el Evangelio es que Jesucristo es nuestra esperanza a pesar de cualquier cosa que podamos vivir. Y algo que también me gustó mucho, leía Mateo 24 y dice, habrá tanta maldad, está hablando en el contexto del fin de los tiempos, dice que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y el 14 dice, mira, y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones conozcan y entonces vendrá el fin. Y hay algo acá que es imprescindible y que por eso era la exhortación que el pastor nos hacía. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste este mensaje de esperanza a alguien? Y es justamente porque Dios no tiene un plan B. Claro. Este es el plan A y este es el plan que va a ser, y el plan que Dios instruyó a los seres humanos que llamó es que se predique el Evangelio. El Evangelio será predicado y entonces vendrá el fin, es decir, entonces Jesucristo hará justicia en las naciones. Pero antes de que eso suceda, el Evangelio necesita ser predicado, la buena noticia necesita ser esparcida. Y creo que ahí es un compromiso que todos tenemos que tomar, como decías vos. No se trata solamente de recibir, sino de dar. Y en el dar muchas veces implica renunciar a uno mismo, es decir, como decía el pastor, renunciar a mi vergüenza, renunciar al temor que yo pueda tener de hablar o de compartir. Y recordemos que, como decía Romanos, primero empecé, compartir el Evangelio no es solamente compartir algo que puedas entender desde tu razón o que te sabes un texto bíblico, no es solamente eso, sino que es compartir poder de Dios. Entonces, cuando vos estás hablando de compartir poder de Dios con otra persona, estamos hablando de transformación. Es decir, quizás iniciaste, no sé si te pasó en algún momento cuando le hablaste de Jesús a otra persona y decía, uy, tenías como un rollo de todo lo que ibas a decir en tu cabeza, ay, ¿cómo le hablo? ¿Qué sé yo? Y vos orando a la vez en tu espíritu, y cuando lo soltaste y lo compartiste, el Evangelio mismo, porque es poder de Dios, te sorprendió por lo que hizo. Y eso es lo que creo que tenemos que entender hoy. Es que nuestra misma razón cree que lo tenemos que entender por la razón. Y por supuesto Sí, que obvio, sí, pero, usamos, sí. pero no solo. O sea, Sí. cuando el Espíritu hace el trabajo, lo hace muchas veces, lo hace fuera de la razón, de forma espiritual, de forma más allá de a lo que nuestro espíritu, esperamos. a nuestra alma, Sí. y más allá de lo que esperamos. Entonces a veces nosotros creemos que la persona para entender el Evangelio tiene que entender absolutamente todo, del Génesis al Apocalipsis, y entender tantas cosas. A mí me pasa. Yo, ¿cómo le hablo a alguien de Jesús que no conoce el contexto de todo lo que pasó en la Biblia, del sacrificio, del Génesis, de cómo hago para que entienda todo? Pero justamente no tiene que entender todo para que Jesús hable a su corazón, para que el Espíritu penetre hasta los huesos de Él, para que la palabra de Dios le hable. Entonces, eso muchas veces para mí, hablando de testimonio, ha sido una barrera que muchas veces Dios me la derribó y muchas veces no, realmente me frenó en eso, en predicar el Evangelio, por decir, pero no lo va a entender. ¿Y quién soy yo para decir si lo va a entender o no? Exacto.
¿quién soy yo para decir si el Espíritu no estaba a punto de obrar y yo me callé, ¿no? Ujú, exacto, y tampoco necesitamos nosotros ser expertos ni conocer absolutamente todo para decir, bueno, ahora sí estoy listo para predicar, sino que desde el día uno que conociste a Jesucristo, la mujer samaritana que estaba en el pozo con Jesús, tuvo un encuentro solamente con Jesús, Claro. vio que él era profeta, dijo, él es el Mesías, y fue, y al día siguiente predicó en toda su aldea de que se había encontrado con el Es Mesías. que se trata de eso. Creo que esta es mi opinión, pero el púlpito en una iglesia es quizás la forma menos efectiva de predicar la palabra. A ver, no lo digo de mala onda, digo que la más efectiva es hacerlo personalmente, como amigo, hablando con una persona, contándole de lo que hizo Jesús, de forma de testimonio. Creo que lo que va es que acá nos encontramos una vez a la semana, Claro. pero nosotros tenemos 6 días más donde estamos conviviendo con el Espíritu Santo, donde Dios nos habla, donde estamos totalmente en contacto con otras personas que necesitan Sí. escuchar el mensaje. No, y hoy en día, quizás hace 50 años era distinto, pero hoy en día creo que ponemos mucho énfasis en lo que es real, lo verdadero, lo que realmente está pasando. No aspiramos tanto quizás a cosas, o sea, vemos un pastor que nos dice algo del frente, quizás antes tenía un impacto distinto a hoy. Quizás hoy tiene más impacto que mi amigo me cuente lo que está pasando en su vida a través de Jesús, que del frente un pastor me cuente de algo que quizás yo no tengo tanta cercanía, ¿no? Entonces, a eso me refería, no me refería que es malo predicar del frente. No, Es lo que hacemos absolutamente. todos los domingos y es espectacular y el Espíritu Santo obra a través de eso. Pero hay tantas otras formas Sí. de hacerlo que no nos tenemos que perder y que no te tienes que perder tú, o sea, nosotros, yo, vos, porque estamos, creo, muchas veces esperando que otro lo haga, el que tiene el don. Exacto. Que Y haga eso, como otro, decía el pastor que haga hoy, otro. el que haga lo otro, el que tenga el don y no predicar, creo que es una de las cosas que sí, hay gente que tiene un don espectacular para eso, que sobresale en su forma de predicar, pero todos estamos llamados a eso. Sí. Bueno, y creo que creo que es con el gran desafío que nos vamos en esta semana, es de poder compartir el Evangelio con alguien. No importa cómo inicies, no importa si pensás que es poquito o mucho lo que podrías decir o hacer, pero creo que el primer paso es animarse y tener fe, porque es por fe, de principio a fin es sí. por fe. Entonces, bueno, nos vamos con ese ánimo en esta semana de a ver en qué huequito encontramos, de escuchar a Dios cuando nos dice, podés compartir esto con esta persona, a que nos animemos. Y creo que ahí nos toca a todos Sí. salir de nuestra área de confort y poder predicar el Evangelio que hoy nos quedó claro es poder de Dios. Es un Así que, desafío, pero sí, podríamos llegar a ver frutos. sí, Esa esperanza creo que seguramente. nos tiene que dar, La y fuerza, es sí. muy probable que vamos frutos. Sí, así es. Así que bueno, gracias por charlar conmigo. Gracias por invitarme. Y bueno, gracias a ustedes por estar también ahí del otro lado. No se olviden que pueden dejar comentarios, no importa si no viste esto en vivo ahora mismo, sino que si te encontraste de repente con este video ahí en YouTube y quieres dejar tu experiencia, algo que te haya pasado con respecto a compartir el Evangelio con otra persona, por favor déjalo ahí abajo en los comentarios, porque estoy segura que puede ser de mucha bendición para aquellos que leen. Así que, bueno, desde acá te saludamos, te bendecimos, esperamos que tengas una semana llena del poder de Dios, de la buena noticia, de la esperanza que es Jesucristo. Y bueno, nos vemos como siempre, todos los domingos después del culto, acá en esto que es Diálogo Live, Palabra en Acción. Un abrazo. Nos vemos. Chao.